tradicional. Son tres filosofías diferentes de poder llevar un adecuado control de la producción. Entonces, estábamos hablando en primer lugar, bueno, ¿qué es lo que pasaba con los sistemas tradicionales que tenemos de producción, que es máxima producción al mínimo costo y a la mayor calidad? Los sistemas tradicionales, el problema que tienen es que la línea de producción no tienen un resguardo a la hora de que exista algún problema, un defecto en la máquina, un problema en el material, algún problema con el personal, etcétera, que van dando esas probabilidades de falla que al final de cuentas pues se refleja en la cantidad de producción que se entrega a las bodegas. Eso realmente que viene desde un principio. Fíjense que esta parte de este sistema de producción viene desde las épocas de la Revolución Industrial, en la época de Henry Ford. Desde entonces viene realmente esos sistemas, y las variantes que han tenido en el tiempo, pues han sido demasiado pocas. Por eso es que, de alguna manera, ha obligado a investigar nuevos sistemas de producción, y por eso es que han salido un sinfín de posibilidades. Claro, nosotros solo vamos a ver las, las tres más importantes, como lo que son la parte de lo que es Kanban y lo que son restricciones, que son los modelos más representativos hoy en día. Pero hay más, pues, ¿verdad? Definitivamente hay sistemas. Está el sistema justo a tiempo, el just in time, que también fue muy conocido, estuvo muy de moda hace un tiempo. También, además de eso, está todo lo que es planificación estratégica, que también estuvo muy de moda hace un tiempo. Y, en fin, y así como esos han habido un sinfín de modelos que uno podría decir que estuvieron de moda en algún momento, pero así como estuvieron de moda, pues también en algún momento la gente los dejó de utilizar. Entonces, por eso es que nos hemos quedado con esos tres modelos básicos, como lo que es el sistema Kanban, también la parte de lo que es cadena de restricciones. Realmente pudiéramos ver los 5 modelos si quisiéramos, pero prácticamente se convertirían en un material demasiado grande para poderlos cubrir en el lapso de tiempo que tenemos. De ahí que entonces habíamos hablado del efecto Moore. Y habíamos hablado de poner una probabilidad de falla muy alta, pero simplemente esto se hizo, la probabilidad de falla alta, lo pusimos con el efecto de que fuera representativo. Normalmente, ¿cómo calculamos la probabilidad de falla? La probabilidad de falla que nosotros tenemos habitualmente en nuestras líneas de producción, lo hacemos llevando estadísticas acerca de la cantidad de fallas que tenemos por estación de trabajo. Eso hace que realmente la probabilidad de falla, si tomamos como falla el poder dejar de producir una unidad, no importa cómo, no importa si porque la máquina falló o que hubo apagones eléctricos, que el personal no llegó, que la materia prima se acabó, en fin, no importa el motivo. Nosotros podemos llevar una estadística acerca de las fallas que hemos tenido por estación de trabajo, y de ahí pues que sacamos una probabilidad de falla. Esto es muy parecido como cuando estamos en la compañía llevando en lo que hoy en día es salud ocupacional y antiguamente se llamaba seguridad e higiene industrial. Era como cuando llevábamos los porcentajes de accidentes que habían existido por estación de trabajo, y llevábamos también una estadística de fallas en toda la compañía, y si era bajo, pues las compañías incluso publicaban en cartelones exteriores y decía
esta empresa tiene 100 días sin accidentes. Eso es muy común verlo. Hoy ha vuelto de nuevo a estar muy de moda en base a lo que es ahora la instauración de la ley de salud ocupacional. Entonces, igual es esto, en lugar de que en este caso llevásemos la estadística de la cantidad de accidentes que hay por estación de trabajo, o por departamento, o por empresa, lo hacemos con respecto a la probabilidad de falla que han habido en las máquinas o en las estaciones de trabajo, como o tabulado en aquellas situaciones, sin importar cuál ha sido la causa, de el por qué hemos dejado de producir en algún momento. Entonces, en este caso, pues estamos poniendo que es un 10% de probabilidad de falla, que es un porcentaje bastante alto, pero simplemente para poder observar. Y ahí es donde aplicábamos nosotros el concepto que si aplicamos rígidamente que vamos a tener un 10% de fallas en cada una de las estaciones de trabajo, resulta ser que estamos principiando con solventar o liberar el material necesario para 100 unidades. ¿Por qué? Porque la línea está balanceada hacia 100 unidades. Sin embargo, si van habiendo fallas en las diferentes máquinas o en los diferentes departamentos, vamos a ir viendo pues cómo que de 100 se reducen a 90, porque es el 10%, y de eso se reducen a 81, a 73, a 66, a 60, a 54, 49, a 44, a 40, de tal manera que al final de cuentas, si seguimos rígidamente con ese sistema, al final del día, nosotros pues vamos a estar simplemente entregando 40 unidades. Esa es una de las razones básicas por las que se obliga a ver otros sistemas. Y el otro sistema que habíamos hablado era el sistema Kanban. El sistema Kanban nació a través de una filosofía oriental, pues, específicamente en Japón. Ahí fue donde realmente nació esta filosofía. Y ahí tenemos entonces que por qué el sistema Kanban no ha funcionado tan bien como ha funcionado en esas regiones orientales. Y es sencillamente por la cultura que tienen nuestros trabajadores. Fíjense que en Japón, cuando hay un problema laboral entre empleadores y trabajadores, ¿qué es lo que hacen los trabajadores? Lejos de lo que hacen aquí en nuestro medio, que es hacer paros o tortuguismo en las líneas. Lo que tratan es de estrangular al patrono hasta que realmente éste acepte o proceda a aceptar las peticiones que el trabajador quiere. ¿Cómo lo estrangula? Pues bajando la producción, parando las máquinas, haciendo huelga, etcétera. Esa es nuestra cultura. Pero, ¿cómo funciona, por ejemplo, en estas regiones orientales? En estas regiones orientales funciona diferente. En estas regiones orientales lo que sucede es que cuando hay problemas entre el empleador y el trabajador, lo que hace es que producen más. Y pareciera ser como dice, pero ¿cómo es posible que produzca más? Sí, producen más porque a la larga, ellos lo que dicen es, bueno, este señor no quiere aceptar mis condiciones de trabajo, entonces se esmeran y trabajan hasta más horas. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Una proyección o una cobertura inicial que tenga, por ejemplo, esta parte, resulta ser que 1, 2, 3, 4, lo que está planificado hacer o tener una cobertura en 4 meses, por ejemplo, lo que hacen es que producen más. ¿Y todo qué es lo que sucede? Lo que sucede es que entonces todas las previsiones pueden convertirse en esto. Y por lo tanto,
después de que se ha planificado una cobertura de materiales, por ejemplo, para 4 meses, resulta ser que ahora se redujo a 1.5 meses. Imagínense toda, toda la, toda la logística que se lleva en la compañía para tener, tomando en cuenta que estamos trabajando con inventarios de base cero. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que de repente al producir más, entra en caos la compañía porque resulta ser que la cobertura que era para 4 meses se acabó en 1.5 meses y colapsa la compañía sin que los trabajadores tengan ninguna culpa al respecto, porque no los pueden demandar por producir más. Y como es un periodo incierto, la compañía no sabe si realmente tomarlo como una planificación, porque así como pueden ser más mañana, pasado puede ser que produzcan lo mismo, no se sabe. Entonces, la compañía no puede tomar esos datos como valederos, en decir, sí, vamos a modificar todas nuestras estrategias, porque incluso producir más no saben cuánto más, y crea un caos, eh, un desorden en la parte de planificación y logística de la empresa que hace o obliga a que de alguna manera se pongan de acuerdo con sus trabajadores. ¿Qué estamos hablando con eso? El problema que tenemos aquí entonces es cultural. Tan cultural que en la Segunda Guerra Mundial los aviadores japoneses daban la vida por su emperador a través de su grupo élite de aviación que se llamaban los kamikazes. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿será que esa es nuestra cultura? ¿Daríamos nosotros la vida por nuestro señor presidente? Lo más seguro es que me van a decir rotundamente que no, o me van a tachar de que estoy loco, definitivamente. ¿Por qué? Porque el problema es cultural. En el Japón sí lo hacían. Entonces, el sistema Kanban es un sistema en el cual depende mucho de la actitud de las personas. Y es por eso que en estos lares, en estos horizontes, los sistemas Kanban pues, no han funcionado totalmente como debieran de ser o como fue concebido, pero funciona en su parte básica como un sistema en el cual cuando tenemos una crisis en la entrega de nuestra producción, por ejemplo, que nosotros exportemos y nos castiguen por no cumplir con los pedidos que nos han solicitado a través de nuestros brokers, ahí sí funciona, porque realmente es caro porque tenemos que tener unidades fabricadas en cada estación de trabajo por cualquier cosa. ¿Cuánto? Bueno, igual o un poquito mayor que la probabilidad de falla que tengamos registrado. Eso hace que mantener esos inventarios en la línea de producción se tornen un poquito más caro de lo convencional. Pero si realmente nos estamos evitando una multa o si estamos cumpliendo con las metas de fabricación ofrecidas, eso pues realmente lejos de ser, digamos, un gasto, se convierte en un costo. Entonces, el sistema Kanban, ¿qué hace? Bueno, pues el sistema Kanban dice, fíjese que si tenemos, por ejemplo, la probabilidad de falla igual a un 10%, por ejemplo, significa que yo lo que voy a tener aquí entonces es un buffer. Y los buffers, pues no es más que mantener
volvámoslo a analizar. Nosotros liberamos material para 100 unidades que se van a producir en el día. Resulta ser que tenemos el 10% de probabilidad de falla. Eso quiere decir que estos señores solo trasladan para acá o 90. Y aquí generan un inventario, hagámoslo por acá, un inventario que nos van a quedar 10 unidades que no logramos hacer. Solo tenemos los materiales de ensamble o la materia prima o material de empaque, pero no las logramos producir porque se nos arruinó alguna máquina. Entonces, pero como tenemos nuestro buffer, agarramos 10 acá. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a entregar a la segunda estación? Pues lo que vamos a entregar a la segunda estación son 90 más 10 del buffer, vamos a entregar 100 unidades. Obviamente, en este momentito, hay que reponer para el otro día esas 10 unidades que agarramos acá nosotros. Eso es lo que lo hace caro. De la segunda a la tercera, hay otra vez, tenemos problemas y realmente tenemos 10% de fallas. Hemos recibido 100, 90 de la línea 1 más 90 del buffer, recibimos 100. Quiere decir que solo trasladamos para la estación 3 90. Agarramos 10 del buffer y ¿cuánto vamos a entregar? 100. Y si se mantiene ese ritmo, vamos a seguir produciendo 100. Aquí tenemos 90. Entregamos 10, producimos 100. De igual manera aquí tenemos el 10% de fallas. Entregamos 90. Agarramos de aquí 10 y entregamos 100. Agarramos 90. Entregamos 100. Tenemos fallas de nuevo, pero entregamos 100 porque agarramos 10 de aquí. Y acá entregamos 90 porque mantiene la probabilidad de fallas. Agarramos 10 de aquí. Y entonces, ¿cuánto entregamos al final del día? 100. Por supuesto, es un modelo idealizado, teórico, lo que estamos haciendo, pero sirve para poner el ejemplo para que, cómo es que funciona el sistema Kanban. Obviamente, al final del día, pues va a haber que ir reponiendo los buffers con el afán de que el otro día pues estén de nuevo los cestos llenos con nuestras refacciones ya listas. Por supuesto, lo más probable es que cuando utilicemos el sistema Kanban, cada estación de trabajo va a tener una probabilidad de fallas diferente. Incluso van a haber estaciones que no van a tener fallas. Y por lo tanto, eso pues cambia el panorama. El alto costo que significa que tengamos que alimentar esos sistemas. Pero el sistema Kanban funciona así. Aquí garantizamos el 100% de producción de la capacidad de la línea. ¿Con un costo más alto? Sí, con un costo más alto porque tenemos que estar alimentando nuestros buffers y de alguna manera vamos, al igual que el método anterior, vamos a tener que estar viendo cómo ir saliendo los inventarios. Quiere decir que en algún momento el jefe del departamento de la máquina que esté a cargo va a decir, miren jóvenes, esta semana entrante vamos a empezar a hacer horas extras. Si estamos de 6 a 3, nos vamos a quedar trabajando de 3 de la tarde a 6 de la tarde para tener 12 horas para ir saliendo del inventario, porque tienen que ir moviendo los inventarios. Se supone que al final de la semana o de la quincena o del mes deben de liberar
sus inventarios de proceso, sencillamente porque nosotros vamos a aplicar entonces nuestro ROI y vamos a decir que esto es igual a los ingresos, que fue lo que produjimos, partido los egresos, todo lo que gastamos, más el inventario en proceso. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir eliminando los inventarios de proceso para que entonces nuestro ROI sea alto. Así es como funciona. Suena muy interesante. Pero veamos entonces, en ese momento, qué fue lo que vio don Eliyahu Goldratt. Lo que él vio dijo, mire, el sistema tradicional, pues es el que nosotros tenemos, obviamente, es más económico, depende mucho de que tengamos una buena supervisión para bajar las probabilidades de falla, pero el sistema Kanban, pues es muy efectivo, pero es caro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Lo que hizo él realmente fue un sistema intermedio. Eso fue lo que hizo. Y dijo, bueno, mire, ¿sabe qué? No vamos a mantener los buffers en todas las estaciones, sino que vamos a mantener nuestro buffer y tal como él lo planteó. Lo que él dijo es, bueno, pues aquí tenemos 100, 100, 100, y aquí puso 95, 100, 100, 100, únicamente para poder definir el cuello de botella. Entonces, él lo que hizo fue una cosa intermedia. Entonces dijo, yo solo voy a proteger yo solo voy a proteger mi cuello de botella, porque el cuello de botella prácticamente en este caso, que sería en esta parte de acá, es el que va a definir la eficiencia mecánica de la línea. O sea, ¿qué tanto vamos a entregar al final? ¿Por qué? Porque cualquier paro que tengamos en el cuello de botella es fatal, porque eso nos va a bajar la eficiencia mecánica de la línea. Como mínimo, yo debo de mantener la eficiencia de mi cuello de botella para poder entregar como mínimo esa cantidad de producto. Esa es la filosofía en el cual se inspiró don Eliyahu Goldratt. Y recuérdense que dentro de los pasos básicos para la instauración de un programa de cadena de restricciones, dice que hay que estar revisando continuamente dónde están los cuellos de botella con el propósito de irlos mejorando para poder balancear la línea. Obviamente, al mejorar el cuello de botella, lo que vamos a hacer nosotros básicamente es mover el cuello de botella. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si estamos moviendo el cuello de botella constantemente, eso se convierte en una tarea constante, permanente, para ir moviendo ese cuello de botella. Eso es en el cual don Eliyahu Goldratt se basó para definir su cadena de restricciones o el sistema del eslabón más débil. Eso es realmente lo que hizo el señor. Y es muy efectivo. No se puede aplicar a todos los modelos productivos. Hay muchos modelos productivos que no se adaptan a este sistema. Sin embargo, es una muy buena cantidad de empresas que sí lo pueden adoptar. Entonces, si tenemos nosotros este concepto, ¿por qué? ¿Por qué vamos a proteger el cuello de botella? Porque todas las demás máquinas son más rápidas. Y no importa realmente si hay algún problema mecánico, falta algún personal, tenemos problemas con la materia prima, etcétera, no importa porque son más rápidas. Y eso hace entonces que el cuello de botella sí tenga que tener un buffer. Por eso es que cuando vieron ustedes, digamos, a mí me gusta pasar una película de cómo se hace Coca-Cola y lo hago en mi curso de ingeniería de plantas. Más de algunos de ustedes lo vieron, que fueron mis estudiantes en ese entonces,
pudieron notar que en las líneas de las megafábricas, en este caso de Coca-Cola, en sus kilómetros que tienen en este caso, de transportadores, lo que son kilómetros a la larga, realmente la cantidad de transportadores que llevan las botellas. Ellos lo que hacen es que tienen sistemas dentro de las líneas, que son las famosas mesas acumuladoras. ¿Por qué tienen esas mesas acumuladoras en los diferentes puntos de los transportadores? Lo tienen porque esta mesa se llena de botellitas y son tan rápidas, o sea, muchas veces las llenadoras o las latas, etcétera, visualmente ni siquiera se pueden ver de lo rápido que van. Entonces, cualquier problema que ellos tengan en las diferentes estaciones de trabajo, no se pueden dar el lujo de parar todo el proceso productivo porque están a unos ritmos increíbles, están a ritmos de 1,000, 2,000 botellas por minuto o más. Un minuto parado es demasiado realmente el daño que pueden provocar en las líneas de producción. Entonces tienen constantemente en los transportadores ese tipo de mesas acumuladoras. Por lo tanto, bueno, un poquito de imaginación ahí cómo es nuestra línea de empaque o nuestra línea de producción. Y vemos entonces la importancia que tiene de poder ir teniendo acumuladores por si hay algún problema que el resto de la línea no se vea afectado. Dicen ellos en esa película que en las megafábricas es una fábrica que está al sur de los Estados Unidos. Lástima que ya no tenemos mucho tiempo como para poder ver ese pedacito. Pero sin embargo, no se me ocurrió, pero primeramente Dios, de repente, bueno, el día lunes hay feriado, jóvenes, en la universidad. Ya tenemos miércoles y tenemos viernes. Vamos a ver si hacemos un espacito para ver unos minutitos. Estos acumuladores te dan una gran idea y facilitan el entendimiento del sistema de Kanban. Entonces, el sistema, perdón, el sistema de restricciones. Entonces, ¿cómo funcionan las restricciones? Entonces, dicen, uno es el buffer. ¿Cuáles son los buffers? Bueno, pues los buffers, si el cuello de botella está representado acá, bueno, pues entonces vamos a poner nuestros buffers. Los buffers. ¿Qué otra cosa tiene? El ROP. ¿Y qué es el ROP? Bueno, pues el ROP es esa línea, ese lazo de comunicación con nuestra bodega de materia prima. De tal manera que esta bodega de materia prima al inicio pues libera material para hacer 100, pero a medida que se empieza a retroalimentar del lugar donde está nuestro cuello de botella, empieza a liberar ya no 100, sino que, por ejemplo, el otro día, si lo estamos tomando por día, en lugar de liberar 100, va a liberar 95. ¿Por qué? Porque 95 fue lo que produjo nuestro cuello de botella y por lo tanto lo que tratamos de evitar son los inventarios en proceso. Eso es lo que estamos haciendo. Y todas las demás pues son más rápidas que realmente que el cuello de botella.
Por lo tanto, no hay ningún problema. Todos los problemas que podamos tener en el cuello de botella, que aquí son 95, pues vamos a poder agarrar de nuestros buffers y podemos alimentar la línea de tal manera que como mínimo deberíamos de poder estar entregando 95 cajas en el día. Y eso ya es bueno para el sistema. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando para ver, bueno, porque solo 95 hace esa máquina. ¿Cómo podemos hacer para que esa máquina sea mayor? Ah, pues mire, fíjese que vamos a trabajar tal vez el tiempo extra para poder liberar todo el inventario que se nos vaya formando y de tal manera que podamos, como mínimo del cuello de botella en adelante, poder cumplir con el resto de la producción que nos está llegando. Es complicado, necesita mucha logística, pero funciona muy bien y no es tan caro como el sistema Kanban. Entonces, tenemos nuestro buffer, tenemos nuestro ROP, que básicamente, y tenemos lo que es nuestro cuello de botella. Entonces, esa es la razón por la cual funciona muy bien nuestra cadena de restricciones. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que no todos los procesos productivos se prestan para poder aplicar este sistema. La buena noticia es que hay una gran cantidad, una alta probabilidad de que sus líneas de producción puedan trabajar con cadena de restricciones. Aquí está lo que hemos hablado, determinar el cuello de botella. Cuando tenemos ya determinado el cuello de botella, establecemos una línea de comunicación con nuestra bodega de materiales. Tenemos entonces nuestras buffer para hacerle frente a todos los problemas que vamos teniendo en el sistema para poder garantizar como mínimo de poder entregar 95 o la producción que esté dando el cuello de botella. Por lo tanto, ¿cuáles son los indicadores que nosotros vamos a necesitar? En primer lugar, para poder evaluar qué tan bien nos está yendo en los sistemas, don Eliyahu Goldratt propone, en este caso, déjenme chequear, por acá tengo algo. Estamos tratando de buscar un elemento ahí que nos hace falta. Eh, en español, pues definitivamente le llaman TOC. Y estaba tratando de chequear aquí qué es lo que nos hace falta. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar ahí vamos a ver cómo agregamos todo esto.
Ahí está. Eso andaba buscando. En inglés, el sistema se llama DBR. En español le llaman TOC. Es lo mismo, ¿no? DBR, entonces, es D de drum, que es el cuello de boteo. Y esto viene de dónde sacó el señor Goldratt eso del drum. Él era muy aficionado a las regatas inglesas. Él era de origen israelí, pero vivió mucho tiempo en Inglaterra. Y él miraba cómo eran, se inspiró mucho en las regatas. Y estos venían pues remando, y estos remaban al ritmo del tambor que llevaba al final la persona que iba dirigiendo la regata. Entonces, iban más despacio o iban más ligero, dependiendo el ritmo del tambor que iba atrás. A eso él le llamó drum, que es el tambor, y no es más que el cuello de botella. Todo nuestro sistema se llama DBR. Bueno, aquí lo que dice el señor Goldratt es que para poderlo evaluar, dice que nosotros tenemos que estar calculando constantemente cuál es nuestra utilidad en la línea. Y dice él que esto va a ser igual al throughput menos los gastos de operación. Y el throughput es, acuérdense ustedes, él le llama las ventas, que es lo que vamos a producir, lo que se va a vender. El flujo efectivo, y esto lo podemos hacer en los tres sistemas. El flujo de efectivo dice que es igual al throughput menos los gastos de operación más el inventario en proceso. Son todos esos inventarios que vamos generando nosotros en el sistema productivo. Se arruinó la máquina, entonces esa se queda en el sistema de inventario y lo voy a producir más tarde o mañana o cuando mi coordinador me lo diga. Entonces, vean cómo castiga en este caso, los inventarios en proceso, porque está castigando las ventas. ¿Y qué otra cosa tenemos? Pues aquí tenemos un ROI, que es el que propone el señor Goldratt, que dice que va a ser igual al throughput menos los gastos de operación dividido la inversión. Esto entonces, si lo tomamos radicalmente tal y como lo pone el señor Goldratt, aquí nos va a sacar cuánto estamos ganando en base a la inversión que hicimos. ¿Por qué? ¿Por qué es que se interpreta de esa manera? Lo estamos interpretando, así como el señor Goldratt lo especifica, que dice que es igual a las ventas, que es el throughput, menos los gastos operativos, que fue lo que me costó hacerlo, partido lo que yo invertí. Y este es tal y como los sistemas utilizan para poderlo evaluar. Por lo tanto, vamos a hacer un ejemplo. Estoy seleccionando a ver cómo hacemos un ejemplito para poder ver la aplicación de cadenas de restricciones. Tengo unos videos que hice el semestre pasado que los vamos a poner. No me recuerdo si están en la plataforma UEDI. Ahorita habían problemas con la plataforma UEDI a nivel docente, no se podía entrar. Colapsó totalmente, fue un caos en esta semana que colapsaron los servidores y están recuperando el UEDI porque ya estamos casi que en exámenes finales y esto colapsó. Pero entonces voy a ver cómo me las ingenio para ver el fin de semana y ver si el miércoles tenemos algo que podamos ver o que los podamos bajar o que puedan ver esos videos para que ustedes miren la aplicación que yo hago. Siempre tenemos problemas con el tiempo. Yo tengo unos videos de 45 minutos
donde especifico claramente la aplicación de un modelo en sistema convencional, uno en sistema Kanban y uno en sistema de restricciones con los mismísimos datos, solo que con diferente aplicación, para que ustedes puedan ver cuál de los tres es el mejor, basados en qué, en la evaluación por el ROI. Bueno, jóvenes, se nos acabó el tiempo. Les deseo muy buenas noches.